En Warhammer 40.000, uno de los eventos más grandes es la herejía de Horus, y son las novelas las que dan a conocer todo lo que pasó durante los 7 años que duró la herejía, cuando uno de los hijos del emperador se rebeló contra él. Fue la más devastadora guerra civil que logró dividir y casi destruir el nacimiento del imperio. Marcó el fin de la Gran Cruzada y puso al emperador en el trono dorado. Ahora comenzaremos un largo viaje por cada una de las novelas y conoceremos a cada uno de los personajes relevantes de esta historia. Ya existe una lista de reproducción de la primera novela, Horus, Señor de la Guerra, y ahora comenzaremos con la segunda novela, Falsos Dioses, y el video estará partido en dos partes. Así que si quieres ver la segunda parte pronto, te recomiendo darle like y suscríbete. Dicho eso, comencemos con el video. Nuestra historia comienza con Mercedes Oliton en las jaulas de entrenamiento viendo la pelea de Loken y cómo el Astarte esquivaba los ataques con una rapidez y agilidad sorprendentes. Ella era la rememoradora oficial del capitán Loken, es a ella quien le contaba las grandes batallas y los logros de los legionarios para que pudiera mostrárselo a las siguientes generaciones. Entonces, Davin ya era un planeta conquistado hace mucho tiempo. Garville no entendía por qué demonios deberían volver a ese lugar, y más aún que sea por pedido de los portadores de la palabra, los hijos del primarca Lorgar. Pero algo andaba mal. El instinto de Loken lo tenía alerta, una molestia que no se quitaba desde que dejaron la capital interexiana. Cuando llegaron a Davin, los hijos de Horus no entendían qué estaba pasando. Les habían contado que una cruel disputa había comenzado una guerra, pero no había pruebas de ello. Por otra parte, el primarca Horus estaba decaído, con una tristeza profunda. El título de Señor de la Guerra ya no era más que un simple adorno. En vez de encargarse de la Gran Cruzada, solo le daban el papeleo. Estaba aislado y solo. El único con el quien hablaba era el capellán Erebus. El Murnival apenas tenía contacto con el Señor de la Guerra. Pero para acelerar el proceso y lograr salir rápidamente de Davin, el primarca llamaría a un consejo de guerra, volviendo a necesitar la ayuda del Murnival, y al comenzar su discurso, una voz interrumpiría al primarca. No es cierto, mi señor de la guerra. Davin no está bajo el mando imperial, dijo Erebus. Horus estaba furioso, no le gustaba ser interrumpido cuando hablaba, y aunque trató de disimular se podía sentir la rabia del primarca, que al final le pidió explicaciones al capellán. Este pasó a contarle la situación de Davin, diciendo que aunque el planeta acató la verdad imperial, una de sus lunas no lo hizo, y que el encargado nombrado por Horus, su gran amigo Eugan Temba, fue a ver esa situación, pero las personas del lugar ocuparon métodos extraños que pusieron a su amigo y soldados en contra de Horus. El señor de la guerra no podía creerlo, así que decidió ir personalmente a esa luna y verificar qué estaba pasando, prometiendo arrancar la cabeza de Ugantemba y dándoselo de comer a los cuervos. Todo este acontecimiento fue observado por Ignaz Carcassi, un rememorador borracho que estaba en la reunión por pedido de su gran amigo Garbier Loken. Haciendo un paréntesis, Ignaz Carcassi es un personaje increíble y amerita tener su propio video, pero será para otra ocasión. Volviendo con la historia, después de que el consejo de guerra terminara, Loki fue a buscar a Carcassi para que le contara todo lo que había notado, desde cómo Erebus era un gran actor y manipulador, hasta cuando el capitán Abaddon pondría algo brillante en las manos de Erebus. Pero en ese momento aparecería el capitán Abaddon buscando a Loken, reprendiéndolo por juntarse con los rememoradores, pero sobre todo menospreciando a Carcassi, quien sin importarle lo más mínimo le hizo una pregunta. Capitán Ezequiel, ¿qué era esa moneda brillante que le entregó al capellán Erebus? Esa pregunta sacaría de quicio a Abaddon, quien intentaría matar a Carcassi, pero sería detenido por Loken, quien conteniéndolo con los brazos le daría el tiempo suficiente para que el rememorador pudiera escapar. Entonces Loken terminaría interrogando a Abaddon por aquella moneda brillante, pero para entender lo que está pasando tenemos que ir al pasado, un poco después de que el capitán Loken se enfrentara a Yuval, el Astarte poseído. Loken encontraría una medalla entre las cosas del legionario, y con solo verla sabía que pertenecía a una logia. A Loken esas cosas no le agradaban, pero al encontrar unas cuantas pistas se enteraría de que los miembros del Murnival como el primarca pertenecerían a la logia. Volviendo a donde estábamos, Loken enfurecido le dice a Abaddon: Maldita sea, Ezequiel, los secretos y los asuntos ocultos son algo que no puedo soportar. Es la razón exacta por la que no puedo regresar a la logia. Tanto Aximan como Torgadon me lo pidieron, pero no pienso hacerlo.
no en este momento. Dime, ¿Erebus formaba parte de la logia? ¿Siempre fue un miembro de ella o lo has introducido cuando llegamos? Me lo vas a decir ahora mismo, Ezequiel. Aquí huele mal y te juro que si me mientes, me daré cuenta. El capitán Abaddon comenzaría a reírse y le dijo que ninguna de esas preguntas es correcta, sino que fue el capellán Erebus quien creó las logias. Ya para este punto el capitán Loken estaba con muchas más dudas, pero después de hablar con el Murnival ayudaron a despejar su mente. Entonces llegaría el primarca Horus, acompañado por Petronella Vívar, la documentalista del primarca. La había pedido personalmente para que se encargara de las memorias del Señor de la Guerra. Horus la presentó a todo el Murnival y estaría presente en el momento en el que el primarca le pediría a sus hijos que oyeran su juramento. Horus, ¿aceptas el destino de esta misión? ¿Te vengarás por aquellos que te han desafiado y han barrido toda gloria que hayas ayudado a crear? ¿Juras que no dejarás a ninguno con vida para que pueda luchar contra la humanidad y que honrarás a la 16ª Legión? Después de terminar la ceremonia, los hijos de Horus estaban a punto de llegar a la luna de Davin. Entonces Ñerobipo se comunica con Loken y le dice que tiene que escuchar algo muy importante. Modo de vida humano, locura, busca, el final de todas las cosas. En la muerte y en la reencarnación vivirá la humanidad para siempre. Así renuncio a las reglas del emperador y a su lacayo, el señor de la guerra, que por mi propia y libre voluntad, si se atreve a venir aquí, morirá, y en la muerte vivirá para siempre. Bendita sea la mano de Nurlet, bendita sea, bendita sea. Esas palabras le recordaron los acontecimientos de las cabezas susurrantes. Aquello que se había apoderado de su hermano había vuelto, y Loki no dejaría que ocurriera lo mismo, así que decidió dar una advertencia a los legionarios. El desembarco no fue un problema, pero los datos que tenían sobre la luna eran incorrectos, pues se suponía que debería tener un clima parecido al de Davin, seco y caluroso. En el punto donde estaban debería estar cubierto de árboles, pero en su lugar solo había un pantano podrido con un aroma horrible y una niebla que no dejaba ver más allá a los astartes. Para esta misión, el Señor de la Guerra ordenó incluso traer titanes, los cuales iban detrás de todas las compañías de astartes, así siguiendo con la misión. Pero de la nada del fango comenzaron a salir cuerpos podridos. Loken se acercó para verificar si eran los soldados de Ugantemba, pero sin aviso los cuerpos comenzaron a moverse y atacar a los astartes. Ocupando unas filosas garras en las manos, el enfrentamiento había comenzado. Pero con la niebla hacía difícil ver al enemigo. Incluso los titanes estaban en problemas, ya que dudaban si debían disparar o no. Los cadáveres podridos tenían una fuerza sorprendente. Loken y sus camaradas estaban en serios problemas. Uno pensaría que serían débiles al estar en tal estado de descomposición, pero con esos ojos envueltos en llamas verdes y un cuerno que salía de sus frentes, dejaron mal parados a los legionarios. De pronto, una voz resuena en la niebla. A todos los hijos de Horus, habla el Señor de la Guerra. Agrúpense sobre esta señal. Acérquense hacia las llamas. Todos los hijos de Horus comenzaron a reunirse, acabando con los cadáveres. Tanto Loken como los miembros del Murnival estaban vivos. El combate había terminado. Pero cuando el capellán Erebus dijo que encontró una señal, los hijos de Horus comenzaron a moverse sin tiempo que perder a esa dirección, solo para encontrar una nave destrozada. Era la nave de Ugantemba, la cual parecía habría chocado, causando un aterrizaje forzoso, en el cual nadie habría sobrevivido. Erebus quería provocar a Loken, pero no contaba que los demás miembros del Murnival se pondrían del lado del miembro más reciente, apoyando a Loken. Horus tuvo que interferir para que las cosas no llegaran a peor. Aún así decidieron entrar a la nave. Loken estaba preocupado por el Señor de la Guerra, pues iba delante de la expedición. Le recomendó que sería mejor que las máquinas del Mechanicus vayan delante. Eran grandes y poderosas, podrían hacer frente a cualquier enemigo. No había necesidad de que el primarca se arriesgara tanto. Horus escuchó el consejo, pero al final hizo caso omiso a la sugerencia del capitán Loken, ya que al momento de dirigir las tropas envió a Loken y Torgadon a la retaguardia como castigo por tal sugerencia. El Señor de la Guerra terminaría separándose de todos los miembros del Murnival, llevando a legionarios no muy experimentados con él, mientras entraban a las profundidades de la nave. Pero aún con su poca experiencia, Beluran Moy, uno de los hijos de Horus que acompañaba al primarca, hablaría explicándole que el capitán Loken tenía razón.
pero Horus le dijo: desde que el emperador me nombró señor de la guerra, la gente me ha estado diciendo qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y ya estoy harto. Si a la gente no le gustan mis decisiones, ese es su problema. Yo soy el señor de la guerra y he tomado una decisión. Sin aviso, la nave comenzaría a deslizarse hacia abajo, estrellándose, y el golpe sería tan fuerte que el primarca terminó solo y sin compañía de legionarios. Encerrado en las paredes de la Gloria de Terra, la nave insignia de Eugan Temba, perforado por una viga de metal, Horus la arrancaría de su pecho, al mismo tiempo que la herida comenzaría a cerrarse, demostrando la capacidad curativa de un primarca, y comenzaría a moverse a través de la nave. La última vez que había estado ahí fue hace 70 años, pero lo recordaba como si fuera ayer. Por los pasillos solo podía encontrar peste y podredumbre, pensando que tal vez esos serían los métodos extraños de los que le hablaba Erebus, pero terminaría enfrentándose con los cadáveres podridos, rodeado por un montón de cuerpos putrefactos, y con garras el primarca terminaría destrozando a los enemigos de manera bestial, demostrando que no son rivales para el señor de la guerra, ocupando la espada que le había regalado su hermano Ferrus Manus. Pero de la nada los cadáveres comenzaron a desaparecer, dejando a Horus solo en el pasillo. Siguió adelante encontrándose con más cuerpos, pero estos eran diferentes, estaban colgados como estandartes, y así llegando hasta el final del puesto de mando, y ni bien abrió las puertas, cayó de rodillas. Delante de él estaba su hijo, Beluran Moy, con el cuello roto y los ojos sin vida. El responsable estaba sentado en el trono. No hacía falta que el primarca levantara la mirada, pues sabía quién era: Eugan Temba, el traidor. Mientras todo esto pasaba dentro de la nave, afuera la situación estaba muy mal. El capitán Loken peleaba para mantenerse vivo junto al Murnival. Miles de cadáveres comenzaban a emboscar a los hijos de Horus y no paraban de llegar, incluso peleando con los titanes, quienes con armamento pesado acababan con muchos enemigos una y otra vez. Por su parte, el primarca Horus ya había comenzado su combate. Donde antes había un amigo, ahora solo hay un traidor. Horus sabía que Temba nunca fue un buen espadachín, pero la espada que tenía ahora obligaba al primarca a estar atento a cualquier ataque de su enemigo. Pero algo había cambiado en Eugan Temba. Estaba hinchado, deforme y completamente podrido, con una herida al costado. Era imposible que alguien en ese estado pudiera moverse con tanta agilidad y rapidez como lo hacía el traidor. Cada golpe del primarca Horus solo salpicaba pus y sangre negra, pero después de unos minutos los tobillos del traidor se rompieron. Horus fue compasivo y quiso terminar el combate de un golpe, pero un descuido haría que la espada de Eugan Temba atravesara el hombro del primarca, al mismo tiempo que la espada de Horus llegaría a destrozar el corazón de Temba. Agonizante y con los ojos en lágrimas, Eugan Temba comenzó a lamentar su traición. Con sus últimas fuerzas trató de sostener la armadura del señor de la guerra y decirle: fui débil, pero ya está hecho. Hay un gran mal en la disformidad y necesito que lo sepas, la verdad sobre el caos, antes de que la galaxia esté condenada. Lo vi, mi señor de la guerra, la galaxia en una tierra baldía, el emperador muerto, la humanidad en un infierno de pesadilla, burocracia y superstición. Todo es oscuridad y guerra. Solo tú tienes el poder para detener ese futuro. Debes ser fuerte. Nunca olvides que... Las demás palabras no lograron salir de su boca. Después de que el primarca acabara con su amigo, los cadáveres afuera de la nave dejaron de moverse, y los miembros del Murnival se reunieron con los sobrevivientes, comenzando la búsqueda del señor de la guerra, y para evitar que los cadáveres volvieran a la vida, decidieron arrancarles la cabeza. Una vez dentro de la Gloria de Terra, empezaron las dudas. ¿Qué pasa si no está aquí? ¿Y si murió? ¿Y si fue asesinado? Cada una de esas preguntas estaba en la mente de los legionarios, pero fue Tarik Torgadon quien con sus comentarios burlones calmaría a sus hermanos. Basta, dejen de atormentarse hablando de la muerte. Además, no hemos encontrado ni un pelo del señor de la guerra. Dejen esos pensamientos negativos para los muertos que ya conocemos. Además, todos sabemos que si el señor de la guerra estuviera muerto, el cielo se hubiera derrumbado. Después de esas palabras se dedicaron a buscar al primarca, encontrándolo sentado y apoyado contra la pared, con la cabeza de Eugan Temba en sus manos. Tenía la armadura sucia, pero sobre todo la herida que tenía en el hombro no dejaba de sangrar.
Abaddon y Loken sabían que no podían permitir que los legionarios vieran así a su padre. Decidieron sacarlo sin que nadie se dé cuenta, pero Horus se negó, pidiendo que vayan por el cuerpo de Beluran Moy y saliendo por el frente. Por su parte, Petronella Víbar estaba fuera de la nave. Había sobrevivido al ataque de los cadáveres y vio salir al Primarca. Sin tiempo que perder, siguió con su trabajo, sacando la pantalla de datos y comenzando las memorias del Señor de la Guerra. Horus respondió a cada una de las preguntas, pero algo pasó en la última. El Primarca no terminó de hablar. Petronella Víbar alzó la mirada solo para ver los ojos en blanco de Horus y cómo su cuerpo comenzaba a inclinarse. Gritó mientras trataba de estirar el brazo. Sabía que no podía hacer nada, pero tenía que intentar evitar la caída del Primarca. La placa de datos comenzó a escribir y Petronella Víbar lloró al leer las palabras que estaban escritas. Yo estaba ahí, el día en que Horus cayó. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que todo este extracto salió del libro La herejía de Horus, falsos dioses. No olvides darle like y suscríbete. Sé parte de esta nueva legión. Por el emperador.